Muy buenos días, queridos amigos. Te habla Hernán Neto desde Ica, Perú. Hoy día quería comentarte un tema muy interesante relacionado a que el Papa quiere cambiar el Padre Nuestro. Así como lo están escuchando, queridos amigos, el Papa quiere cambiar el Padre Nuestro, que es la oración fundamental del cristianismo, ¿no? Y el Papa dice que necesita un gran cambio, porque a él se le ocurre. Y ustedes saben que esta es la oración primigenia, ¿no?, del cristianismo. O sea, cuando Cristo estuvo acá en la tierra, oraba al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y él, Cristo, lo hablaba en arameo, ¿sí? Porque había el arameo, el hebreo, el griego, y más adelante hubo el copto. Pero el Papa dice que se le ha ocurrido cambiarlo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La oposición del Papa, hecha pública hace poco, se centra en la frase: no nos dejes caer en la tentación. Y el Papa dice que Dios nunca haría tal cosa. Los humanos pueden sucumbir a la tentación, pero Dios no te lleva o no te conduce a ella, ¿no? Eso es lo que dice el Papa. Claro, uno tiene libre albedrío y uno hace las cosas porque las quiere hacer o porque no las quiere hacer. Y ahí, con lo que ha dicho el Papa, podría haber muchas contradicciones que podrían socavar la religión, ¿no? Por consiguiente, yo podría pensar, entonces, ¿por qué Dios permite la inequidad? O sea, la iniquidad, la maldad. ¿Por qué Dios permite la envidia? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite las guerras? Y así podría hablar muchas cosas más. Pero parece que el Papa no ha equilatado eso. Bueno, prosigamos. Por consiguiente, sugiere, dice el Papa, usar en su lugar: no dejes caer en tentación. O algo de manera similar, no convierta a Dios en el sujeto de la oración. No es una buena traducción, dijo el Papa Francisco a un canal de televisión italiana a principios de esta semana. Esto fue hace poco tiempo atrás que publicaron. Soy yo quien caigo, no es Dios quien me arroja la tentación, dice el Papa. Y luego ve cómo caí, ¿no? O sea, como él mismo se ve cómo cae. Su objetivo no es solo el español. Las traducciones al italiano, al inglés y a otros idiomas hacen que parezca que Dios no está guiando a la tentación. Y los católicos franceses quieren parecer haber encabezado una cruzada para cambiar la frase. Los franceses introdujeron una construcción más pasiva que se traduce como no permitas que cedamos a la tentación, que fue aprobada por Roma en el año 2013. En cambio, el Padre Nuestro se ha extendido a los países francófonos de Bélgica y Benin. Por lo tanto, es probable que la propagación continúe con el nuevo impulso del Papa. Su anuncio fue ampliamente cubierto en los medios de comunicación católicos en español. La historia, sin embargo, es un poco más complicada. Veamos los orígenes, o sea, el génesis del Padre Nuestro. La traducción del Padre Nuestro proviene de la Vulgata latina, una traducción que comienza, como ustedes se acordarán, en el siglo IV, de la Biblia al latín del hebreo, arameo y griego antiguo. Y la construcción conduce a la tentación con la que el Papa no está de acuerdo. Existen las versiones griega y latina. Griega y latina. El latín usa el verbo ducere, que significa guiar.
Y el griego es como así como llevar hacia la tentación. Por lo tanto, no es como si nos condujera a la tentación, es una traducción incorrecta. Pero el pensamiento del Papa Francisco está en línea con la mayoría de los traductores modernos. Un nuevo Padre Nuestro sería la pregunta. Las traducciones se entienden mejor no como representaciones perfectas del original, sino como documentos vivos que reflejan la cultura y la enseñanza del día. Y en este caso, las interpretaciones de la teología dictadas por el Papa actual. Los teólogos o traductores que están de acuerdo probablemente no estén molestos por la sugerencia del Papa. Pero millones de católicos podrían tener que revisar ligeramente la forma como rezan su Padre Nuestro. Y vuelvo a repetir, la única oración que según dice la Biblia, y está en la Biblia, que el Padre, Jehová, Yahvé, Dios, la gran energía, como quieran llamarlo, va a escuchar, es el Padre Nuestro. Es la única oración permitida según la Biblia. Lean su Biblia, por favor, cualquiera de sus Biblias que tengan. Y ahí está, el Padre Nuestro. Es la única oración que admite Dios o esa gran energía que ha dado vida a todo, ¿no? Según las creencias católicas o cristianas. Entonces, si es la única oración permitida por Dios, la que Él va a escuchar, ¿cómo es posible que un ser humano, como tú, como yo, no sé, me estoy refiriendo al Papa, que lo eligieron en un concilio y se demoraron muchos días y votaron, como lo dije la vez pasada, por un congresista o por un presidente, y sale el Papa, y ojo que ahí estuvo Cipriania, el máximo exponente de la religión católica de Perú, y él también ha podido ser Papa. Y después, cuando muere él, lo hacen santo. Y cuando está en vida le dicen el Santo Padre. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque en la Biblia también dice que no le dirás Padre a nadie en la tierra, sino a mí. O sea, a Dios. Uno no le debe decir Padre a nadie en la tierra, sino a Dios. Claro, si es tu papá, tu mamá, sí. Pero si vas a un templo o vas a una religión y le vas a decir Padre, Padrecito, si tú lees tu Biblia a conciencia, vas a ver que eso está prohibido. Entonces, ¿cómo una persona como tú, como yo, puede él, porque dice o no le gusta, o porque hay ciertas ponencias de otros países, o hay unos eruditos, unos sabios, unos sabiondos, quieran cambiar la palabra de Dios? Ahí está su palabra. Ellos no pueden cambiar ni una letra, ni una coma, ni un punto. Ellos no son nadie para poder cambiar las santas escrituras. Y miren que yo estoy hablando y yo no pertenezco a ninguna religión. Yo soy agnóstico, como ya lo he dicho muchas veces, y tengo un canal, en mi canal de YouTube, que ahí tengo un video que hablo sobre del agnosticismo, ya hablo a título personal. Pero eso no se puede permitir. Yo creo que los católicos conscientes, o las personas que al menos tenemos cierto respeto a las escrituras, o yo respeto las escrituras, pero yo no soy de ninguna religión. Y en mi canal, como es un canal cultural, multifacético, polifacético, tengo que hablar de todo, para que vean que yo no me arrimo a una corriente ni a la izquierda ni a la derecha, yo estoy en el centro. Los extremos son malos, y no hay bueno ni malo, sino las cosas son como son. Eso ya lo he dicho anteriormente. Pero el Papa no puede tocar una letra. Mire, antiguamente, cuando se empieza a transcribir la Biblia, existían unas personas, los escribas, ¿no?, que escribían. Y después pasaban a otras manos a los masoretas, ¿no?, que eran las personas que chequeaban si verdaderamente esa transcripción era exacta y correcta y que no se le había puesto un punto y una coma de más. Entonces ellos eran conscientes en esas épocas
de que la traducción, o sea, las copias que se hacían, o cuando se hacían las transcripciones, deberían ser fidedignas, claras y transparentes y exactas en su contenido. Pero ahora, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología y con todas las ideas y tendencias y tentaciones, el Papa quiere cambiar la Biblia. Porque eso es cambiar la Biblia. No es cambiar porque no me gusta esto, por la tentación, que Dios no permite eso. Porque si Él dice que Dios no nos lleva a la tentación, entonces se presta, como ya lo dije al comienzo, para muchas interpretaciones. Entonces, ¿por qué hay tanta hambre, diría yo? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta riqueza en unos cuantos y en muchos países la gente se muere de hambre? Y no les interesa un pepino a la gente que tiene dinero para ayudar a esas personas que se están muriendo, aunque hay muchas, ojo, no todos, pero hay muchas personas que tienen fundaciones, como Bill Gates, como Soros, como Warren Buffett, como otros personajes que tienen, o esas tipo ONG, tienen asociaciones que ayudan a la gente que se está muriendo de hambre, y eso es muy bueno, y hay que aplaudirlo. Pero a la gran mayoría no les interesa un pepino. Y el Papa no puede cambiar nada. Nada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mañana o más tarde viene otro Papa y también no le va a gustar algo y también lo va a querer cambiar y pasará otro Papa y también no le va a gustar y va a cambiar y pasarán 100 papas y a la final esa Biblia ya no es la que era original. Va a ser manoseada, transgiversada por manos humanas y tenemos nosotros el pecado original. De 2000 años, lo que se termina de compilar. Pero no va a venir pues un papa de ahora del siglo XX para 2021 para decir no me gusta esto y yo lo voy a cambiar. Eso es algo pues. O sea que los demás curas de alto rango no se han opuesto al papa. Porque si yo fuera un cura de alto rango que estoy en el Vaticano, yo me opongo. Digo, no señor, esto no puede ser. Bueno, así me excomulguen, me voten, pero yo, como he entregado mi vida a Dios, no puedo permitir que un humano mortal, elegido por unos cuantos, y salió papa porque pudo haber salido cualquiera, la piedra de la iglesia, va a venir y va a querer cambiar porque le da la gana una parte de las santas escrituras. Eso es lo que está pasando. Acá. Si es el Dios que dice ser, entonces, ¿por qué no permite van a decir, entonces Dios no existe, Dios fue creado, fue inventado? Si hubiera un Dios verdadero, yo pues mando un castigo pues al Vaticano, ¿no?
Bueno, yo le respeto, pero no le voy a compartir sus opiniones porque él no es ningún representante de nada. ¿Se dan cuenta? Si ustedes leen la historia de la religión, la historia de los papas, lo que han sido, y no lo voy a comentar en este momento, les va a dar náuseas con todo lo que han hecho. Sino que a nosotros nos han metido en la cabeza esa idea desde muy niños. Nos lavan el cerebro prácticamente. Desde pequeñito ya en los colegios nos enseñan, a pesar que aquí en el Perú son laicos, no hay preferencia religiosa, pero acá se le da preferencia al catolicismo. Yo no estoy en contra del catolicismo, sino es mi posición. Y yo lo que digo es, me cae a mí con todo, ¿no? A mí, no le va a caer pues a mi nieto ni a mis hijos. Eso es lo que yo estoy hablando. Si alguien quiere castigarme, que me castigue a mí por lo que hablo, no a mis descendientes. Pero es así, esto va a traer una serie de problemas y qué raro que los movimientos radicales del catolicismo, porque hay gente muy pegada al catolicismo, no ha dicho nada, ni ha salido a las calles en otros países, al menos en Europa, en otros sitios. Porque esto que acabo de ver, esta noticia, es algo espeluznante. Nunca he visto, a través de mi larga data que tengo, o sea, mi edad cronológica, que a alguien se le haya ocurrido semejante idea de querer cambiar las Santas Escrituras. Ojalá que si existe un Dios, le meta la idea en la cabeza al Papa para que no haga esa cuestión abominable y detestable, porque le va a traer una serie de consecuencias. Bien, señores, eso es todo. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para que estés al tanto de los últimos videos. Comparte este video, haz tus comentarios y recuerda que la verdad te hará libre. Recuerda eso. Nos estamos viendo.